Agentes, hoy no abrimos un expediente. Nos enfrentamos a un fenómeno que se está desarrollando en tiempo real. Un suceso que ha sacudido la Tierra bajo millones de pies y la tranquilidad de sus habitantes, generando una pregunta urgente. ¿Se está activando el cinturón de fuego del Pacífico? La reciente oleada de terremotos nos obliga a analizar los datos, la percepción y la realidad de lo que ocurre. Este especial desentrañará si el planeta nos advierte o si malinterpretamos las señales. Comenzamos. La madrugada del 15 de agosto de 2026, a la 1:04, un terremoto de magnitud 5,2 despertó a Granada. Su epicentro, en Alendín, se situó a solo 2 kilómetros de profundidad. No fue un evento aislado. Le siguieron 98 réplicas. El temblor se sintió en más de 200 municipios, abarcando 5 comunidades autónomas, y se atendieron más de 400 incidencias. Este episodio en Granada no fue el único reciente. 13 días antes, otro de magnitud 4,1 se registró cerca de Murcia. La actividad sísmica no se limitaba a la península. Alrededor del mundo, una serie de poderosos temblores concentraban la atención. 8 países del cinturón de fuego del Pacífico registraron terremotos de magnitud 6,9 o superior este año. Colombia, México, Filipinas, Japón, Indonesia, Vanuatu, Tonga y Chile. Uno de los más notables fue el de Colombia el 10 de agosto, alcanzando 7,4. En Indonesia, cerca de Ende, la tierra tembló con 7,7. Perú experimentó su propio evento el 20 de agosto, con 6,7. Y en Venezuela, el 24 de junio, se produjeron 2 movimientos, separados por 39 segundos, cuya fuerza provocó el derrumbe de edificios. En total, se han contabilizado unos 11 terremotos de magnitud 7 o superior en lo que va de año, generando una sensación de actividad inusualmente alta en diversos puntos del planeta. Ante esta sucesión de eventos, tanto local como global, un término ha comenzado a circular: la fase sísmica extraordinaria. Se habla de un posible efecto dominó entre estos temblores. La inquietud se materializa en la pregunta que resuena: ¿se está despertando el cinturón de fuego? Esta expresión, cargada de simbolismo, no es para menos. El cinturón de fuego es una vasta región que rodea la cuenca del Pacífico, concentrando cerca del 90% de todos los terremotos del planeta. El USGS lo describe como la región sísmica y volcánica más activa de la Tierra. Cuando la actividad en esta zona se intensifica visiblemente, es comprensible que surja una alerta generalizada. La acumulación de grandes terremotos en tan poco tiempo y en lugares distantes parece dibujar un patrón, una secuencia, que muchos interpretan como señal inequívoca de un cambio en la actividad geológica. La preocupación es legítima y nace de la observación directa de eventos que impactan directamente en la vida de millones. La magnitud, frecuencia y distribución de los sismos alimentan la percepción de que algo inusual ocurre en las profundidades. Para entender la verdadera naturaleza de esta oleada, es crucial consultar los datos que manejan los organismos científicos. El USGS, Servicio Geológico de los Estados Unidos, proporciona una perspectiva que contrasta notablemente con la alarma. Según sus cálculos, la media anual de terremotos de magnitud 7 o superior en el planeta es de aproximadamente 16. Cada año, el mundo experimenta, de media, 16 sismos de gran magnitud. Y aquí, la información adquiere un giro inesperado, aún más inquietante. Con los 11 terremotos de magnitud 7 o superior contabilizados hasta ahora en 2026, este año se encuentra, de hecho, por debajo de esa media anual. Repitamos esto, porque es la clave. Con 11 sismos de gran magnitud, 2026 va, hasta ahora, por debajo de la media histórica.
Lo que acabamos de describir, con la aparente sucesión dramática de eventos en Granada, Murcia, Colombia, Indonesia, Perú, Venezuela y otros puntos, es, según los datos científicos, un año completamente normal en actividad sísmica global de gran magnitud. La variabilidad en el número de terremotos entre años es una fluctuación natural, y el USGS advierte que esta variación no implica un aumento permanente ni una activación inusual. La Tierra siempre ha temblado, y la intensidad de esos temblores sigue patrones estadísticos. Si los datos oficiales nos dicen que este año está dentro de la normalidad, ¿por qué la sensación general es la de una actividad sísmica sin precedentes? La respuesta reside en factores que magnifican nuestra percepción. Primero, la tecnología ha avanzado exponencialmente. Hoy existen muchos más sismógrafos. Detectamos y registramos un número mayor de terremotos, incluso menores o en zonas remotas que antes pasaban desapercibidos. Es superior nuestra capacidad de observación. Segundo, cada teléfono móvil es una cámara. Cuando ocurre un sismo, imágenes y vídeos de sacudidas, destrozos y reacciones se difunden al instante. Este flujo constante de información visual genera una sensación de cercanía y frecuencia impensable. Tercero, las redes sociales reparten cada seísmo, réplica o noticia en minutos a una audiencia global. Lo que antes tardaba, ahora es instantáneo, creando una impresión de omnipresencia. Finalmente, y crítico, hay mucha más gente viviendo sobre fallas activas que en el siglo pasado. El crecimiento demográfico y la expansión urbanística han llevado a construir ciudades en zonas de alto riesgo sísmico. Esto significa que cuando la Tierra tiembla, los efectos son mucho más visibles y dramáticos, afectando a más personas y estructuras, amplificando la sensación de peligro. Si la activación del cinturón de fuego en frecuencia de grandes terremotos no es una alarma real, ¿qué sí debería preocuparnos? 3 aspectos fundamentales requieren nuestra atención. Primero, nadie, absolutamente nadie, puede predecir un terremoto. No existen herramientas científicas que permitan saber cuándo, dónde y con qué magnitud se producirá. Cualquier afirmación en este sentido carece de fundamento y es potencialmente peligrosa, generando pánico o falsa seguridad. La imprevisibilidad es inherente a los terremotos. Segundo, y esto sí es un riesgo real, las brechas sísmicas. Zonas a lo largo de fallas activas que llevan mucho tiempo sin liberar la energía acumulada, mientras las placas tectónicas continúan su movimiento. Esta energía no desaparece, se acumula, aumentando la tensión. Científicos, como los del Instituto Geofísico del Perú, han señalado explícitamente que en algún momento, en estas brechas, esa energía se liberará, probablemente en forma de un gran terremoto. La cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo. Tercero, miremos nuestra situación. España no está en el cinturón de fuego, pero sí en el límite crucial entre las placas africana y euroasiática. Esta interacción fue la responsable del devastador terremoto que, en 1755, destruyó Lisboa y generó un tsunami que llegó hasta Cádiz. El peligro real, por tanto, no es que la Tierra tiemble más, sino la vulnerabilidad de nuestras sociedades. La verdadera preocupación debería centrarse en cuánta gente vive hoy sobre esas fallas activas y, sobre todo, cuántos edificios están mal preparados para soportar un movimiento sísmico significativo. La expansión urbana y la antigüedad de construcciones en zonas sísmicas, combinadas con insuficiente conciencia del riesgo, son el verdadero punto débil. Hemos desgranado los hechos, contrastado la alarma con los datos científicos y analizado los verdaderos focos de riesgo. La evidencia nos muestra que a pesar de la sensación de actividad frenética,
Los grandes terremotos de 2026 se mantienen dentro de los parámetros de un año normal, tal como los define el USGS. Este no es un expediente sin resolver. Es uno que se está escribiendo ahora mismo. Queremos conocer vuestras reflexiones, agentes. ¿Qué opináis de esta situación? Dejad vuestros comentarios abajo. Y si no queréis perderos futuros análisis como este, suscribíos al canal y activad la campana de notificaciones. Vuestro apoyo es fundamental para seguir investigando estos misterios. Y recordad, el universo no tiene ninguna obligación de darnos respuestas. Pero nosotros tenemos todo el derecho a buscarlas. Nos vemos en el próximo expediente.